Hoy llegamos a uno de los capítulos mejor conocidos de la Biblia, Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Aquí encontramos a Sadrach, Mesach y Abed-nego en el horno de fuego, alrededor del siglo VII, VI antes de Cristo, así como a los primeros israelitas que escucharon Daniel capítulo 3, que estaban sufriendo como cautivos en Babilonia. Este capítulo te fortalece porque te recuerda que tu Señor, todopoderoso, soberano, tiene el poder para fortalecerte en el sufrimiento, para que le seas fiel en el sufrimiento. Y podemos titular nuestro estudio de Daniel capítulo 3, El Todopoderoso te acompaña en tu sufrimiento. El Todopoderoso te acompaña en tu sufrimiento. Aquí en Daniel 3 vemos 4 verdades del Todopoderoso que te fortalecen para enfrentar el sufrimiento. 4 verdades del Todopoderoso que te fortalecen para enfrentar el sufrimiento. En primer lugar, vemos que el Todopoderoso te coloca en el sufrimiento. En segundo lugar, te capacita en el sufrimiento. En tercer lugar, te consuela en el sufrimiento. Y en cuarto lugar, te canaliza en el sufrimiento. El Todopoderoso te coloca, te capacita, te consuela y te canaliza en el sufrimiento. Vean la primera, versículos 1 al 15. El Todopoderoso te coloca en el sufrimiento. El Todopoderoso te coloca en el sufrimiento. Daniel 3, versículos 1 al 15, y comienza así este capítulo potente. Daniel 3, 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, probablemente con chapa de oro, digamos, solo una cubierta de oro. Probablemente no era de oro sólido, como veremos, era bastante grande. Nos dice el texto, versículo 1, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos. Estos son unos 28 metros, los cuales probablemente habrían incluido la base sobre la que estaba colocada la estatua. Y esto es bastante alto, es como un edificio de unos 10 pisos de altura. Entonces, esta es una estatua bastante alta, pero vean, delgada, no muy ancha, versículo 1, y su anchura de 6 codos, esto es unos 3 metros. La levantó en el campo de Dura, probablemente a unos 20 kilómetros abajo, al sur de la ciudad de Babilonia, y dice al final del 1, en la provincia de Babilonia. Ahora, ¿por qué hizo esta estatua? Parece que Nabucodonosor se inspiró por el sueño que tuvo en Daniel capítulo 2. Recordarán que en ese sueño la estatua representaba a varios reinos, y el primero de esos reinos era el suyo, Babilonia, representado por la cabeza de oro, Daniel 2:38. Y aquí en Daniel 3:1 la estatua es de oro. Ahora, ¿de qué o quién era la estatua? El capítulo 2 parece indicar que era una estatua de sí mismo, pero el versículo 28 nos lleva a pensar que es posible que la estatua era de uno de los dioses de Nabucodonosor ahí en Babilonia. De cualquier manera, el versículo 1 presenta que Nabucodonosor levantó una estatua de oro, y observen en el versículo 2, aquí reunió a todos los líderes de su gobierno, desde los de más alto rango hasta los de más bajo rango. Y de hecho, los títulos de estos líderes del gobierno de Nabucodonosor se presentan desde los de mayor rango hasta los de menor rango. Versículo 2. Vean Daniel 3:2. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Versículo 3. Fueron, pues, reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Versículo 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que, versículo 5, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, este era un orquestón, la banda estaba presente ahí, os postréis
y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Versículo 6. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Ahora, este horno probablemente usaba carbón y quizás fue una especie de domo con un agujero en la parte de arriba. En la parte de abajo habría tenido una pequeña abertura para meter el combustible. Podría haber sido construido de piedra o de ladrillo, pero vean de nuevo el versículo 6, Daniel 3:6. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Este es un orden seria. La vida y la muerte de un ciudadano babilonio dependía de su obediencia a esta orden. Digo, si quitamos la mano rápido al voltear la tortilla o sentir aguardiendo, por miedo a quemarnos, imagínense esta situación. Este era un castigo aterrador. Probablemente podían ver el humo saliendo del horno. Quizás fue el mismo horno que usaron para fabricar los materiales de la estatua. No adorar esta imagen cuando Nabucodonosor lo estableció era castigado con la pena de muerte. Y piénsalo, matar a alguien por no adorar una estatua, a diferencia de la ley de Dios, por ejemplo, que en Éxodo 21:12 estableció la pena de muerte para el homicidio intencional, porque Génesis 9:6 nos dice que el ser humano es portador de la imagen de Dios. Sin embargo, vean aquí la lógica pecaminosa de Nabucodonosor. Él estableció la pena de muerte para el que no adorara su estatua. Hermanos, es una muestra de la mente reprobada de Romanos 1, que no tiene la capacidad de distinguir entre lo que realmente es moralmente correcto e incorrecto. Realmente como hoy día, países que penalizan ciertas conductas y despenalizan otras, como despenalizar la droga y el aborto y penalizar al que habla contra los homosexuales o se congrega en medio del contagio del COVID. Es absurdo. Es como Nabucodonosor y su estatua. Matar a alguien solo por no haberse postrado delante de una estatua es irracional. Claro que políticamente le habría ayudado a unir y controlar a la gente de su reino. Observen aquí que el temor a morir quemado fue un instrumento de control de Nabucodonosor. Qué parecido a la actualidad, ¿no es cierto? Con los gobiernos usando el temor a morir por COVID para controlar a la gente. Pero hoy la salud y la vida física son los dioses ante los cuales los gobiernos mandan a postrarse, entre otros dioses falsos. Versículo 7, Daniel 3:7 continúa aquí este mandato del rey. Por lo cual, dijo el pregonero, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Todos, desde el punto de vista humano, este es un mandato fácil de obedecer, ¿no es cierto? Digo, te postras o te rostizas. Y hasta aquí todos prefirieron ser carne viva que carne asada. Versículo 8, Daniel 3:8. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente, en el hebreo esa es la idea, los acusaron con la intención de dañarlos. Observen aquí en el versículo 8 a los judíos. Por el versículo 12 sabemos que estos son los tres amigos de Daniel capítulo 1. A estos hombres caldeos, observen aquí, no les preocupaba que su rey Nabucodonosor fuera obedecido. Lo que les importaba a ellos era perjudicar a los amigos de Daniel. Y esto lo sabemos porque el versículo 8 dice que los acusaron maliciosamente. ¿Por qué? ¿Por qué el odio contra ellos? Parece que fue por envidia, por el puesto de trabajo. ¿Cómo sabemos esto? Porque en el versículo 12 ellos, estos que acusaron a los tres amigos de Daniel, le dijeron a Nabucodonosor, Daniel 3:12, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. La envidia en el trabajo, hermano, no es nada nuevo. Aquí lo tienes aparentemente. Y observen lo que dijeron estos hombres, versículo 9.
Daniel 3:9. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Esto es protocolo. Así acostumbraban saludar al rey. Y observen lo que le dijeron a Nabucodonosor, versículo 10. Daniel 3:10. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro, como si se le hubiera olvidado a Nabucodonosor lo que había mandado. Pero vean, por así decirlo, cómo le exprimen limón a la herida. Versículo 11, ellos quieren provocar, a Nabucodonosor. Y dice Daniel 3:11, y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Versículo 12, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego, los amigos de Daniel capítulo 1. Estos varones, vean el final del versículo 12, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Versículo 13, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y en el 14 habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Y don Daniel, ¿dónde está Daniel? Por alguna razón Daniel no es mencionado en el grupo. Por lo que vemos en el 2:49, probablemente estaba en el palacio, pero no sabemos. Aunque por la integridad que vemos a lo largo del libro, la integridad de Daniel, habría adoptado la misma postura que sus amigos. Y aquí Nabucodonosor les dio un ultimátum, les dio una advertencia final, versículo 15. Les dijo Daniel 3:15, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y observen la arrogancia de Nabucodonosor en la última frase de Daniel 3:15. Él dijo: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¡Qué arrogancia! Él aquí se creía omnipotente. Él creía que era tan poderoso que ningún Dios podía librar a esos hombres de sus manos. Qué terrible es el pecado, hermanos. Aquí lo vemos ilustrado. Nos engañamos porque queremos pecar. Lo ilustra aquí Nabucodonosor. Dices tú, ¿cómo? Bueno, recuerden que apenas en el capítulo anterior Dios le había mostrado a Nabucodonosor que él reinaba gracias al Dios de estos jóvenes judíos. Y ahora este pedazo de polvo arrogante desafía de manera blasfema al Señor al preguntarle a estos jóvenes, versículo 15, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Recuerden, hermanos, que el tema primordial del libro de Daniel es que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Él controla todo, incluyendo esta situación en la que colocó providencialmente estos tres jóvenes. Observen que la soberbia, el enojo de Nabucodonosor, la envidia de estos hombres babilonios contribuyeron a que los tres amigos de Daniel estuvieran en esta situación. Es posible que tú también, igual que ellos, estés sufriendo en este momento por la arrogancia de una autoridad, que estés sufriendo por el enojo de una autoridad en el trabajo, en el gobierno. Es posible que estés sufriendo por la envidia de alguien. Es posible que estés sufriendo por alguna otra causa. Quizás estás sufriendo por un problema de salud. Quizás estás sufriendo por un ser querido que se ha entregado al pecado. O quizás estás sufriendo por un ser querido que ha partido, o por la razón que sea en términos humanos. No importa, escucha, no importa el medio que el Señor esté usando para causarte sufrimiento, sin aprobar el pecado, ni ser el autor del pecado.
Recuerda que el Señor te colocó ahí en el sufrimiento en el que estás, porque Él es soberano. Nada sucede sin que Él no lo haga. Primera de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os fortalezca. Él está en control. Ni un pájaro cae a tierra sin vuestro Padre. Mateo 10:29. Como colocó a Job, como colocó a Pablo, como colocó a Pedro en el sufrimiento y como colocó al mismo Señor. Cuando en Isaías 53 dijo, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Esto te fortalece para enfrentar el sufrimiento, porque te recuerda que el Señor controla tu sufrimiento. El Todopoderoso tiene el poder para colocarte en el sufrimiento. El Todopoderoso tiene el poder para controlar tu sufrimiento. El Todopoderoso tiene el poder para mantenerte en pie en tu sufrimiento. Y el Todopoderoso tiene el poder para sacarte de tu sufrimiento, porque solo Él es el Todopoderoso. Entonces aquí en Daniel capítulo 3 vemos 4 verdades del Todopoderoso que te fortalecen para enfrentar el sufrimiento. Ya vimos en primer lugar que el Todopoderoso te coloca en el sufrimiento y veamos en segundo lugar que el Todopoderoso te capacita en el sufrimiento. Versículos 16 al 18. No solo te coloca, sino que también te capacita en el sufrimiento. Vean aquí, hermanos, la respuesta de los 3 amigos de Daniel, en Daniel 3, 16 al 18. Aquí vemos la gracia poderosa del Todopoderoso, escucha, que capacitó a estos hombres para que honraran al Señor en esta situación. Vean cómo su respuesta nos recuerda 5 verdades que nos enseñan a enfrentar el sufrimiento por su gracia, honrando al Señor. 5 verdades aquí en Daniel 3, 16 al 18, que nos enseñan a enfrentar el sufrimiento por su gracia, honrándolo. En primer lugar, recuerda su salvación. Esto es la salvación de Él, que Él nos la dio. Recuerda su salvación, versículo 16. Dice aquí Daniel 3, 16. Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Algunos dirán, oye, qué igualaditos, qué irrespetuosos. No, hermanos, esto no fue irrespetuoso. El punto es que ellos no iban a negociar ni cambiar su lealtad a Dios. Su determinación era firme. ¿Por qué? ¿Por qué no, por qué no se evitaron todo el problema? ¿Por qué no facilitaron la situación? Y se hubieran postrado ante la estatua rápido. ¿Por qué no se postraron y dijeron en su corazón, Señor, tú sabes que yo no adoro ídolos, pero lo hago para mantener la paz? No. ¿Por qué no se postraron ante la estatua de Nabucodonosor? Porque era pecado hacerlo. Éxodo 24 al 5, esto habría sido un acto de idolatría, condenado por la ley mosaica. Y aquí tienen una gran ilustración de la única situación en la que no debes obedecer al gobierno o a tus autoridades en el trabajo, incluso a tu familia. Esto es incluso a las autoridades en tu familia. Esta es la única situación en la que no puedes obedecer y es cuando te piden pecar. Cuando te piden pecar. Hechos 5, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí lo tienen ilustrado. Por eso no se postraron ante la estatua que Nabucodonosor había levantado, porque habría sido pecado. Y por esto dijeron, vean qué respuesta, versículo 17. Daniel 3, 17. Le dijeron a Nabucodonosor, escuchen esto, he aquí nuestro Dios a quien servimos. Ellos tenían una relación personal, genuina, salvadora con Dios y la demostraron en que le servían. Nuestro Dios a quien servimos. Estos hombres tenían fe genuina. Servían a Dios, escucha, independientemente de que les diera una vida cómoda o no. Murieran o vivieran, ellos iban a obedecer a su Dios. Esto es fe genuina. Aparentemente el escritor de Hebreos se refirió a Daniel 3 cuando dijo en Hebreos 11:34, por fe
apagaron fuegos impetuosos. Esto es fe genuina. Si eres un creyente verdadero, vas a ser como ellos. Vas a servir al Señor en las buenas y en las malas, en la comodidad y en la incomodidad. Pero si eres como Judas o como los discípulos falsos de Juan 6, que dicen servir a Dios cuando es cómodo, entonces no eres un creyente verdadero. Y hermanos, este es el cimiento para enfrentar el sufrimiento honrando al Señor. Necesitas tener una relación personal genuina con el Señor que se manifiesta en que lo sirves, lo obedeces, como la constante en tu vida, en momentos cómodos y en momentos incómodos, en momentos cuando no es costoso y en momentos cuando es costoso. Entonces, para enfrentar el sufrimiento honrando al Señor, necesita recordar en primer lugar su salvación, en segundo lugar necesita recordar su poder. Su poder. Versículo 17, continúan respondiéndole a Nabucodonosor. Escuchen, Daniel 3:17. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Ellos no tenían la menor duda de que su Dios tenía la capacidad de librarlos del horno de fuego. Su poder, hermanos, es tal que Él creó todo de la nada solo al hablar. Su poder es tal que Él mantiene existiendo y dirigiendo todo solo al hablar. Su poder es tal que puede librar del infierno eterno y echar alma y cuerpo en el infierno. ¿Qué aliento es esto? Cuando sufrimos, cuando estamos frente al sufrimiento, en medio del sufrimiento, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos de cualquier cosa porque tiene poder infinito. Pero observen que para enfrentar el sufrimiento honrando al Señor, no solo necesita recordar su salvación y su poder, sino también en tercer lugar su fidelidad. Su fidelidad. Versículo 17, al final, estos tres jóvenes le dijeron a Nabucodonosor, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Hermanos, esto no fue arrogante, esto no fue, le voy otra vez aquí a desafiar, me lo voy a poner al tú por tú a Nabucodonosor. Esto de que al final del 17 le dijeron, de tu mano, rey, nos librará, apunta a que fuera temporalmente o seguro mediante la muerte eternamente, el Señor los libraría de Nabucodonosor. Ellos lo sabían, incluso ellos habían visto en el pasado. Dices tú, ¿dónde? Lo vemos ahí en el libro de Daniel. En Daniel capítulo 1, ¿recuerdan? Cuando Dios los libró de Nabucodonosor, cuando se rehusaron a participar de su comida y su bebida. En Daniel capítulo 2, cuando el Señor los volvió a librar de morir en manos de Nabucodonosor al darle la revelación a Daniel del sueño. Y vean, hermanos, otro gran principio aquí para enfrentar el sufrimiento dentro de esta verdad. Recuerda las veces que el Señor te ha librado de tantas situaciones en el pasado. Recuerda las veces que el Señor te ha librado de tantas situaciones en el pasado y escucha, incluso si decide no librarte del sufrimiento en el presente, seguro te librará del sufrimiento permanentemente cuando te lleve a la gloria, porque allá no habrá más tristeza, ni dolor, ni lágrimas, nada. Entonces, para enfrentar el sufrimiento honrando al Señor, necesita recordar su salvación, su poder, su fidelidad. En cuarto lugar, su soberanía. Su soberanía. Versículo 18, véanlo en 3 palabras. Le dijeron a Nabucodonosor otra vez en el 17, 3:17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, rey, nos librará. Y versículo 18, aquí viene su soberanía. Y si no. Y si no, ellos sabían que Dios tenía el poder de librarlos de morir quemados en el horno de fuego, pero también sabían que Dios es el soberano que tenía la prerrogativa de salvarlos o dejarlos morir ahí. Por eso dijeron, versículo 18, y si no.
Esto es vital. En nuestro sufrimiento debemos recordar esto. Él tiene la prerrogativa, Él tiene el derecho de decidir si nos libra o no del sufrimiento. Él lo decide, nosotros no. Las circunstancias y las personas están sujetas a Él, no al revés. Esto nos anima, particularmente frente al sufrimiento, porque en ocasiones podemos vernos tentados a pecar pensando que las circunstancias son soberanas. No, el soberano está por encima de las circunstancias. Dios tiene el poder para librarte de situaciones de sufrimiento, incluso mortales, porque Él es el Todopoderoso. Pero Dios también tiene la prerrogativa, el derecho, la palabra final de decidir si te libra o no, porque Él es el soberano. Sea lo que sea que Dios quiera hacer en tu vida, te va a dar la gracia para enfrentarlo de una manera agradable a Él. 1 Corintios 10:13. Y tenemos que seguir la actitud de nuestro amado Señor, la actitud perfecta. Padre, todas las cosas son posibles para ti. Pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la actitud que por la gracia de Dios debemos tener. Entonces, para enfrentar el sufrimiento honrando al Señor, necesita recordar su salvación en primer lugar, su poder en segundo lugar, su fidelidad en tercer lugar, su soberanía en cuarto lugar y finalmente en quinto lugar, su prioridad. Su prioridad. Versículo 18 al final. Le dijeron a Nabucodonosor en Daniel 3:18, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hermanos, esto es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas. Esto en términos del Nuevo Testamento es tomar tu cruz. Esto es lealtad suprema. Dices tú, wow, qué sorpresa, qué respuesta, qué fuertes. Escucha, lo asombroso en esta respuesta, de nuevo, en esta respuesta de que ellos no iban a servir aun cuando les costara la vida, lo asombroso de esta respuesta no es tanto la fortaleza espiritual de estos jóvenes, sino el poder del Espíritu de Dios que los transformó y les dio esta fortaleza espiritual. Eso es asombroso. Porque como dice la Biblia, no hay hombre que no peque. Todos nacemos en pecado, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Sadrac, Mesach y Abed-Nego eran hombres con pasiones semejantes a las nuestras, pecadores igual que nosotros, pero para que llegaran a este punto, esto muestra el poder del Espíritu de Dios que los había hecho nacer de nuevo y los había fortalecido para poder responder así. Amados hermanos, aquí tienen una probada del poder del Espíritu Todopoderoso. Solo el Espíritu Todopoderoso puede tomar un pecador que no lo busca, que vive para sí mismo, y estos somos todos nosotros. Recuerden, cada uno se apartó por su camino, cada uno por naturaleza, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, cada uno vive para sí mismo. Por eso el Señor dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque ya da por sentado que te amas a ti mismo. Por eso pecamos, porque nos importan más nuestros intereses que el Señor y otros. ¿Cómo puede alguien que por naturaleza se ama a sí mismo como lo más importante en la vida, y esto es toda persona, por naturaleza, así nacemos en esta condición, cómo puede un muerto espiritual llegar al punto que estaban estos jóvenes? ¿Cómo es posible? Respuesta, por el poder del Espíritu Santo, nada más. Solo el Espíritu Todopoderoso puede tomar un pecador que no lo busca, que vive para sí mismo, y lo transforma y le da un amor tan grande por el Señor, le da una fortaleza espiritual tan fuerte que está dispuesto a obedecer a su Señor incluso si le cuesta la vida, como estos tres jóvenes. Eso es el poder del Espíritu Santo ilustrado aquí. Esa fortaleza espiritual, este nivel de lealtad al Señor es algo sobrenatural. Escucha, esta respuesta de estos jóvenes refleja un milagro de efectos más duraderos
que el milagro de no haber muerto adentro del horno de fuego. ¿Saben por qué? Porque el milagro de la liberación del horno los libró de la muerte en ese momento. Pero el milagro de que el Espíritu Santo los hizo nacer de nuevo, los libró de la muerte eterna. Y la obra transformadora del Espíritu se manifestó aquí en la fortaleza espiritual que les hizo estar dispuestos a obedecer al Señor aun si morían. Así debemos enfrentar el sufrimiento, obedeciendo al Señor de manera prioritaria como lo más importante en la vida. Esto demuestra que Él es nuestro primer amor. Esto demuestra la expresión de adoración de la que habla Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa es la actitud aquí de Sadrac, Mesach y Abed-Nego, pero no solo fue la actitud de estar totalmente rendidos en sumisión al Señor en su vida espiritual, sino que aquí el ofrecer sus cuerpos fue de hecho algo literal. Expresaron su adoración espiritual, en términos de Romanos 12:1, de una manera física en esta situación al estar dispuestos a entregar sus cuerpos a la muerte con tal de ser fieles a su Dios. De nuevo, hermanos, todo esto es posible únicamente porque el Señor produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2. Dices, oye, es que no podría haberlo hecho yo. ¿Sabes qué? Si hubieras estado en la misma situación que ellos, si eres un creyente genuino, lo habrías hecho. Dices, ¿tú cómo? Sí, porque el Señor te da la gracia en el momento que la necesitas. No os afanéis por el día de mañana, Mateo 6 al final. Basta cada día su propio mal. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. En el momento que necesites la gracia, el Señor te la dará. Tu responsabilidad es ser fiel. Ahora. No sabes si vas a vivir mañana, que nuestra vida es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Si el Señor quiere, viviremos. No sabemos lo que será mañana. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Dios te ha dado la gracia para vivir hoy. Vive así como Sadrac, Mesach y Abed-Nego vivieron aquí en Daniel 3. Hoy. Esa es nuestra responsabilidad porque no sabes qué será el día de mañana. Esto agrada al Señor. Esto expresa adoración a nuestro Señor en términos de Romanos 12:1. Entonces, aquí en Daniel 3 vemos 4 verdades del Todopoderoso que te fortalecen para enfrentar el sufrimiento. Ya vimos en primer lugar que el Todopoderoso te coloca en el sufrimiento. En segundo lugar, te capacita en el sufrimiento. En tercer lugar, te consuela en el sufrimiento. Esto es hermoso. El Todopoderoso te consuela en el sufrimiento. Versículos 19 al 25. Aquí en Daniel 3, 19 al 25, vemos cómo el Señor fortaleció, consoló, acompañó a estos 3 jóvenes en esta situación de sufrimiento extremo. Los 3 amigos de Daniel le dijeron a Nabucodonosor, no nos vamos a postrar ante tu imagen, ante tu estatua. Daniel 3:19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro, esto es, su cara cambió hacia Sadrac, Mesach y Abed-Nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Esto se refiere a que se calentara a su máxima potencia. Esto lo habrían hecho con más combustible y aire. Algo así como echarle más carbón a la nafra y mover el brazo más rápido con el periódico. Obvio, esto sería muy grande, hermanos. Pero más o menos les da la idea. Aire, abrir la ventilación, más combustible. Y versículo 20, vean lo que hizo Nabucodonosor, Daniel 3:20. Y mandó a hombres muy vigorosos, la idea es fuertes, que tenían su ejército, que atasen a Sadrac, Mesach y Abed-Nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Y en el 21, entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, esto es algo así como pantalones, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Por favor, hermanos, observen
que aunque fueron obedientes a Dios, terminaron en el horno. ¿Qué hay acerca de la idea de que si soy obediente a Dios, me va a bendecir con salud, trabajo y prosperidad? Falsa, refutada por este pasaje y el resto de la Biblia. Obedecer al Señor no te garantiza una vida de comodidad, sino de sufrimiento. Segunda de Timoteo 3:12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Observen también, hermanos, que el Señor fue aumentando el nivel de sufrimiento para estos tres jóvenes fieles. Y el Señor también fue aumentando el nivel de capacidad de estos tres jóvenes fieles para enfrentar el sufrimiento. Dices tú, ¿dónde está eso? Aquí mismo. ¿Dónde? En el capítulo 1, el Señor los entregó como cautivos a Babilonia y enfrentaron el sufrimiento del mandato de nuevo a participar de la comida y bebida del rey. Pero el Señor los mantuvo fieles e hizo posible que les autorizaran no participar y los protegió de que los lastimaran. En el capítulo 2, por así decirlo, el Señor subió la temperatura, porque en el capítulo 2 se enfrentaron el mandato de que los iban a matar por el asunto del sueño del rey. Pero el Señor los libró otra vez, a librarlos de la muerte al revelarle el sueño a Daniel. Y ahora en el capítulo 3 el Señor subió la temperatura unos grados más, porque ahora en el capítulo 3, por ser fieles, terminan siendo echados en el horno de fuego. Y en esta ocasión el Señor no los libró del horno. Por eso dice al final del versículo 21, fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Su sufrimiento fue en aumento. Así pasa con nosotros. Entre más obediente eres al Señor, más te pareces al Señor y más sufres como el Señor. Más te desprecia el mundo que ama su pecado que te rodea. Pero también el Señor te fortalecerá más para enfrentar más sufrimiento. Y también el Señor puede traer más sufrimiento a tu vida para ayudarte a ser más humilde, más obediente. 2 Corintios 12, con el aguijón en la carne, el Señor mantuvo humilde a Pablo. Hebreos 12, para que participemos de su santidad. Y vean el versículo 22, Daniel 3:22. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Observen ahí la palabra alzado. Apunta a que los colocaron en alguna rampa y los acercaron lo suficiente al horno para que cayeran adentro del horno. Pero al prepararlos el fuego era tan intenso que quemó a los hombres del rey. Y en el versículo 23, Daniel 3:23, y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Esto ya en sí fue algo milagroso. Ellos no murieron, pero los que los arrojaron habían muerto por la intensidad del fuego en el horno. Y encima de eso, versículo 24, Daniel 3:24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó, la idea se alarmó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo en el 25, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. De alguna manera, el interior del horno podía ser visto desde afuera. Pero observen aquí el poder de Dios. El cuarto se veía, versículo 25 al final, el aspecto del cuarto varón, esto es, ve ahí otro hombre, es semejante a hijo de los dioses. Esto significa que tenía una apariencia sobrenatural. Y en el versículo 28 es llamado ángel. ¿Quién es? Esta parece haber sido una manifestación preencarnada de nuestro amado Señor Jesucristo, como a lo largo del Antiguo Testamento lo vemos. Pero vean, hermanos, qué verdad. Si Dios no te libra del sufrimiento, estará contigo en el sufrimiento. Claro, no de manera física como en Daniel capítulo 3,
pero sí va a estar contigo mediante la presencia de su Espíritu que vive en ti y te consuela mediante su palabra. Por eso David pudo decir, recuerdan en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Primera de Pedro 4, 12 al 14, misma idea. Allí en Primera de Pedro 4, 12 al 14 dice que el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Y ahí lo que quiere decir es que cuando Dios te coloca en situaciones de sufrimiento, por tu fidelidad a Cristo, su presencia te fortalece de manera única para que resistas. En tu sufrimiento, escucha, el Espíritu de Cristo está ahí contigo, está dentro de ti, cristiano. En tu sufrimiento te consuela mediante la palabra de Cristo y en tu sufrimiento también te consuela mediante el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. A través de las oraciones de la iglesia, el ánimo de los hermanos. 2 Corintios 1:3, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación te consuela y usa a otros que han sido consolados para consolarte. También a través de las oraciones, de nuevo ya lo dijimos, de el cuerpo de Cristo, en respuesta a las oraciones del cuerpo de Cristo, el Señor te consuela. Y escucha, también a través de la predicación de la palabra de Cristo. Esa es una de las funciones de la palabra de Cristo, de la predicación de la palabra. Por eso dice en 1 Corintios 14:3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y profetiza ahí se refiere a proclamar, a predicar. Por eso, hermanos, necesitamos congregarnos, escuchar la predicación de la palabra en todo momento, en particular cuando estamos sufriendo. Porque el Señor de nuevo usa el Espíritu de Cristo, la palabra de Cristo, el cuerpo de Cristo para consolarte en medio de tu sufrimiento. Entonces aquí en Daniel capítulo 3 vemos 4 verdades del Todopoderoso que te fortalecen para enfrentar el sufrimiento. Ya vimos en primer lugar que el Todopoderoso te coloca en el sufrimiento. En segundo lugar, te capacita. En tercer lugar, te consuela. Y finalmente, en cuarto lugar, el Todopoderoso te canaliza en el sufrimiento. Versículos 26 al 30. El Todopoderoso te canaliza en el sufrimiento. Versículos 26 al 30. ¿Qué es canaliza? Bueno, había que encontrar una palabra con C para que rimara con las primeras 3. Pero lo que queremos decir es que te usa como un canal, un instrumento para mostrar su poder en medio de tu sufrimiento. Véanlo aquí, Daniel 3:26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron del medio del fuego. Y en el 27 se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Vean quiénes vieron esto, un grupo de incrédulos. Este es el que en el versículo 15 dijo: ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Este pagano, líder de todos estos paganos, fueron testigos oculares de este milagro. Este es un milagro real. No es como los supuestos milagros de la actualidad ahí en lo secreto, abajo de la mesa en lo escondido. Sí, se sanó la persona. No hay evidencias, pero se sanó. No, hermanos, este es un milagro genuino. Este es un milagro irrefutable. Es evidente que Dios lo llevó a cabo. Esta es una buena ilustración de lo que es un milagro verdadero. Escucha, no hay otra explicación fuera de que Dios hizo esto de manera sobrenatural. Esto no es: oré y se me quitó el dolor de cabeza. Había tomado de todo. No había cura para esta enfermedad. Oré y el Señor la quitó con esta medicina, hermanos. Esa es, en respuesta a la oración, la providencia del Señor actuando. Recuerden, la providencia del Señor es que el Señor mantiene existiendo y dirigiendo todo conforme a su voluntad y propósitos. Pero, hermanos, este es un milagro.
En nuestra época, Dios no opera de manera normal como actúa en Daniel 3. Esto es algo excepcional. La época de Daniel fue una de 6 épocas de la historia bíblica en la que Dios llevó a cabo milagros de manera concentrada. Dices tú, ¿cuáles son las 6 épocas? En primer lugar, la época de la creación. En segundo lugar, la época de Moisés. En tercer lugar, la época de Elías y Eliseo. En cuarto lugar, la época de Daniel. En quinto lugar, la época de Jesús y los apóstoles. Y en el futuro, en sexto lugar, la época de Apocalipsis, en la gran tribulación, en la tribulación realmente de los 7 años. La creación 1, Moisés 2, Elías y Eliseo 3, Daniel 4, Jesús y los apóstoles 5, en el futuro Apocalipsis, en los 7 años de tribulación. Entonces, escucha esto. Como norma, estas son 6 épocas únicas en las que Dios dio revelación bíblica y acreditó a sus mensajeros mediante milagros. Por lo tanto, escucha, no esperes que Dios haga milagros en nuestra época porque no está dando revelación nueva. Desde hace unos 2000 años, año 96 después de Cristo, cuando el Señor terminó de escribir el Apocalipsis usando a Juan, se acabó la posibilidad para nuestra época de que hubiera milagros. Vivimos en la época de la iglesia que comenzó en Hechos 2, Pentecostés, y terminará en el arrebatamiento antes de los 7 años de la tribulación. Entonces, escucha, no esperes que Dios haga milagros en nuestra época. De hecho, fuera del milagro del nuevo nacimiento, como creyentes de la época de la iglesia, no veremos milagros porque el Señor nos llevará en el rapto antes de la próxima época de milagros, que es la tribulación de 7 años. Entonces no te van a tocar ver milagros como los que vimos aquí en Daniel, si es que eres un creyente genuino en este momento. Y el Señor viene antes en el rapto de que tú te arrepientas, porque si el Señor viene en el rapto y no te has arrepentido, probablemente sí vas a ver milagros, pero en la tribulación de 7 años. Entonces no esperes milagros fuera del nuevo nacimiento, que es un milagro tremendo, como pueden ver. Un milagro con tal poder que llevó a estos jóvenes a decir, estoy dispuesto a morir con tal de que no sea desobediente al Señor. Esos son los efectos del milagro del nuevo nacimiento. Versículo 28, observen cómo concluye el capítulo. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Y escuchen esta última frase, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. De nuevo, hermanos, vean esto. En términos de Romanos 12:1, presentaron sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto es adoración. Pero esa realidad física, de nuevo en su caso, se manifestó en una realidad, esa realidad espiritual, perdón, en su caso, se manifestó en una realidad física en esa situación. Pero observen algo muy importante. Aun si Dios les hubiera quitado la vida en el horno, mucha atención, Nabucodonosor podría haber dicho lo mismo del final del versículo 28, véanlo de nuevo, que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Aun si el Señor les hubiera quitado la vida, este testimonio habría sido una realidad. Este testimonio habría sido un testimonio que el Señor habría usado para mostrarle a Nabucodonosor y a todos esos idólatras el poder del Dios verdadero en cambiar, en transformar una vida al grado que aman a su Salvador y por eso están dispuestos a morir por Él. Cuando eres fiel al Señor, como los 3 amigos de Daniel, el Señor te puede usar para que otros vean su poder en medio de tu sufrimiento. Y vean cómo concluyó Nabucodonosor, versículo 29. Daniel 3:29. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado. Este no era de mano ligerita, como pueden ver. Si no obedecías, al horno. Si no obedecías, descuartizado. Y su casa, versículo 29,
convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces, versículo 30, el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Al igual que en el capítulo 2, Nabucodonosor no se convirtió en un creyente genuino, como lo confirma el capítulo 4. Quizás tú en esta mañana eres como Nabucodonosor. Reconoces el poder de Dios al verlo en la vida de un creyente. Quizás tú incluso hasta alabas a Dios, honras a creyentes verdaderos, pero no quieres dejar tu pecado, no quieres arrepentirte y creer en Cristo. Y por lo tanto, eres como las personas de Mateo 7:21. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, pero no te conoce el Señor. ¿No estás dispuesto a dejar tu pecado y hacer lo que Él quiere? Si eres como Nabucodonosor, necesitas arrepentirte de tu pecado y depender solo del Señor Jesucristo para que Él perdone tus pecados y te salve del infierno eterno que merecen tus pecados. Porque si no lo haces y mueres en esa condición, no vas a terminar en un horno de fuego aquí en la tierra, sino en el lago de fuego eterno. Pero si tú eres un creyente verdadero, como los amigos de Daniel, el Señor Todopoderoso te acompañará en tu sufrimiento conforme tú lo adoras siendo obediente, y de esta manera Él es glorificado, como dice 1 Pedro 3, 11 y 12. Como todo en la vida, la exaltación del Todopoderoso es la meta de que el Todopoderoso te acompañe en el sufrimiento. Así lo hizo con los amigos de Daniel, así lo hace contigo, con todo creyente obediente. El Todopoderoso te acompaña en tu sufrimiento. Así también lo hizo con Pablo, ¿recuerdan? Ahí en 2 de Timoteo 4, versículos 16 al 18. Allí en 2 de Timoteo 4, 16 al 18, Pablo dijo estas conocidas palabras que reflejan las mismas verdades de Daniel 3. Escucha cómo lo dijo Pablo. 2 de Timoteo 4, 16. Al final de su vida, recuerdan su última carta, dijo en 2 de Timoteo 4, 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, no estaba amargado. Vemos aquí una muestra de que estaba confiando en el Señor, siendo obediente al Señor. Pero, 2 de Timoteo 3, 17, Pablo añadió, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y concluye en 2 de Timoteo 4, 18. Y escuchen esto. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Todopoderoso te acompaña en tu sufrimiento. Que en su gracia maravillosa el Todopoderoso use estas verdades para fortalecerte, para que lo honres en tu sufrimiento. Oremos. Señor, a ti sea gloria, como dijo Pablo, por los siglos de los siglos. Qué verdades tan ricas. Gracias por haber incluido este capítulo en tu palabra. Como todo, tu palabra es inspirada, es útil. Gracias, Señor, por este testimonio tan hermoso, tan fortalecedor, que nos fortalece para enfrentar el sufrimiento. Gracias por enseñarnos que tú nos colocas, nos capacitas, nos consuelas, nos canalizas, nos usas en el sufrimiento. Reconocemos nuestra incapacidad absoluta de responder como Sadrach, Mesach y Abed-nego. Pero también reconocemos que es solo porque tú produces en nosotros así el querer como el hacer por tu buena voluntad que podemos responder al sufrimiento como estos jóvenes. Gracias por este testimonio de tu poder en la vida de estos jóvenes. Claro que nos impacta ver tu poder al haberlos librado de manera sobrenatural del horno, pero lo que más nos impacta en un sentido es ver tu poder al darle la fortaleza espiritual para responder así a esta situación de sufrimiento extremo. Reconocemos nuestra debilidad, nuestra incapacidad. Clamamos a ti pidiendo
que por tu gracia seamos fieles, que respondamos en obediencia, que vivamos ya hoy, no sabemos lo que será mañana, pero sí, Señor, nos permites vivir en este momento y que en este momento, por tu gracia, vivamos en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, totalmente rendidos, sometidos, sirviéndote a ti, a nuestro Dios, a nuestro Rey poderoso, a nuestro Salvador maravilloso, glorioso, a quien amamos. Y oramos porque si alguien no te conoce en esta mañana, que abra su entendimiento y que no se quede como Nabucodonosor en una alabanza de labios para afuera, sino que le hagas entender que si muere en esa condición sin Cristo, terminará no en un horno de fuego aquí en la tierra, sino en el lago de fuego eterno de manera irreversible. A ti damos la gloria. Amén.